Dios les da una orden bien turbia. Les dice, conquisten Canaán y no dejen nada vivo. Entran a este lugar y terminan con todo, pero de verdad con todo. Hombres, mujeres, niños, bebés y hasta ganado. Es que él se molesta tanto y le pide a Dios como que le tire el paro. Eleva su voz al cielo y de la nada aparece una osa y aniquila a 42 morros. Fines los mata en un momento íntimo, clavando la lanza a través de sus cuerpos unidos. Y ya Satanás, muy a su estilo, le empieza a decir, pues es que él te tiene tanta lealtad porque le has dado todo. Pero a ver, quítale. Entonces Dios le dice, toma a tu hijo, tu único al que amas, y ofrécelo en sacrificio en el monte Moria. Hello, sustólogos. Bienvenidos a un capítulo más de Se Regalan Sustos. Mi nombre es Dafne Silva y estoy muy contenta de estar una vez más aquí con ustedes. Por supuesto, presentándoles un temazo, de verdad, temazo. Hoy vamos a impartirles la clase de catecismo con Oscar Herbert y Paco Arias. Pero primero, por favor, presento a mi querido amigo que está a mi derecha, Oscar Herbert. ¡Oh! Apláudame, perro. ¿Cómo estás, Oscarito? Muy bien, muy contento. Con un poco de gripe. Lamentablemente en temporada de calor. Pero pues aquí estamos. Es lo bueno. Para el desorden. Lo bueno que no fallas. No. En los capítulos con los sustos. Como Jesucristo mismo. Eso. Y por supuesto está con nosotros nuestro querido amigo Paco Arias. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, Qué gusto verlos, ¿no? Los Te había dije visto. Platón. No los había visto en mucho tiempo. Ya sé. Tiene rato que no nos vemos. Te pasas, patrón. Oye, nos habían dicho que te hacemos como que muchas lamebotas, ¿no? Cuando de patrón. ¿A poco? Sí. Y eso que fue como un meme, ¿no? Sí, eso es Sí, salió. De hecho, salió por un mame que no te gustaba que te dijéramos así, ¿no? Sí. No, pues eso Y es patrón. aparte, nos llevamos re bien. O sea, somos buenos amigos, ¿no? Ay, sí, ya se ve que son bien lamebotes. Pues con todos en el crew, aquí a todos se les aplaude. Todos, Claro. A todos nos da gusto tener un equipo de trabajo, compañeros bastante chidos en lo que hacen. Y obviamente, pues se reconoce a cada uno. Oh, pues Y gracias. aparte, imagínate no sentirte orgulloso de tus amigos, de Sí. todo lo que han logrado. La verdad, la persona que dijo eso yo creo que no tiene amigos. Lo más seguro. Oigan, pero a ver, el tema que vamos a platicar esta noche es un tema, y quiero mencionarlo, ¿no? Todo tiene una fuente y no es fuente de los deseos, no es fuente de Ortiz. Realmente el tema que tenemos es muy importante porque pues la Biblia es un tema bastante importante que por mucho tiempo, siglos, pues ha sido modificada. Por ahí una vez incluso Lourdes Gómez nos dijo que ni siquiera el libro de Apocalipsis iba a formar parte del canon bíblico. Entonces hay un gran dilema con la Biblia porque al estar compuesta por muchos autores, o sea, en general son muchos autores hombres que lanzan sus cartas, evangelios y pasajes, podría ser como dice la gente, es que ¿cómo el hombre no lo escribió? En teoría sí lo escribió, pero ahí le agregamos, bueno, el factor divino, ¿no? Que fue inspiración de Dios. Pero en esta cuestión hay algo que me llama la atención porque
hay como dos vistazos y vamos a estar profundizando mucho en este iceberg de la Biblia. Y quiero mencionar algo, es un iceberg y todo lo que traemos a la mesa, vamos a mencionar en dónde está, en qué parte. Ahora sí aplica él en qué parte de la Biblia viene. En los apócrifos no, ahorita sí aplica el viene en tal cita bíblica para que vayas y leas. Así que agarren todo su Biblia. Sí, tengan su Biblia en mano porque ustedes nos van a ayudar a corroborar. Y ya saben que antes de iniciar tienen que suscribirse al canal de Se Regalan Sustos, también seguirnos en Spotify, activar las notificaciones para que esta bella plataforma que es YouTube y también Spotify les recuerde cuando tengamos nuevos episodios. Claro, y antes de que vengan acá, no tenemos un curso de hermenéutica, no tenemos una preparación. Esto está en la Biblia, igual como lo dijo Paco, vayan, corroboren. Hay cosas bastante turbias que no se han leído o son pasajes que están por ahí y uno no se da cuenta que están circulando. Tampoco vengan a querer vender el tema de la espiritualidad y de la iglesia como si fuera un club, que es lo que a mí me disgusta bastante. Es que eso no es de manera literal, o esto sí es de manera metafórica. Y no lo entiendes porque no tienes el conocimiento, no tienes una revelación de parte de Dios. Espérate, si no es un club, no es Costco, no es Sam's, está ahí al alcance y me choca esa gente que se pone como en estos escalones por encima de que yo sí lo entiendo, tú no lo entiendes porque tú tienes espíritu de discernimiento. De cosas. No tienes discernimiento, ¿no? Fíjate que yo he platicado muchas veces y aprovecho la ocasión. La gente sabe que pues soy una persona de fe, soy un hombre de fe, creo en la doctrina de Jesucristo. Me gusta mucho llevar o intentar, o sea, aquí es la cuestión, intentar llevar un estilo de vida acorde a. Sin embargo, hay cuestiones que no podemos negar, que no son como, no están del todo bien. O sea, aquí yo platicaba con una persona de la iglesia porque se ofendió cuando le mencioné que parecía que el Dios del Antiguo Testamento pues era otro y el Dios que viene a pregonar Jesús es otro Dios, porque son vistazos y contrastes muy diferentes. Y esta persona me decía, ya la estoy quemando. Y ella decía, es que eran otros tiempos. Otro México. Y le repetí la frase que luego ellos dicen, ¿no se supone que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre? O sea, ¿por qué tendría él que acoplarse a nosotros cuando se supone que nosotros tenemos que acoplarnos a él? O sea, no importa que sea el inicio de la humanidad, él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces ahí fue como un chocazo porque, o sea, como que los cables se le ahí como de, no, es que tú estás mal. No, lo rápido, tú no tienes discernimiento. Claro. Y ya con eso de, pero bueno, cada quien. Y en este iceberg pues vamos a platicar de citas bíblicas que hablan de esto que yo les estoy comentando. Y si me permiten, amigos, me gustaría iniciar. Va a estar turbio entonces. Va a estar turbio. Vamos a empezar levecito con algo que ya hemos hablado anteriormente, pero que no puede faltar. El diluvio universal o no tan universal del todo, que está en Génesis 6 al 9. La gente ya ha escuchado mucho, ¿no? Hay muchas historias para niños donde está el arca de Noé y está pues Noé con viejito y los animalitos, las jirafas, las cebras así subiendo, ¿no? Pero yo les tengo una pregunta a ustedes, y siendo realistas. ¿Ustedes creen que esto sea una parábola, sea como uno de estos mensajes que daba Jesús, o si es algo literal, o sea, literario de decir, sí entró una pareja de animales? O sea, es verdad que sí pasó, fue como un reseteo mundial y sí pasó, o sea, sí entraron en un arca tantísimos animales para que después como que empezaran a poblar otra vez todo. O sea, Dafne, ¿tú qué piensas que sí es o es como un mensaje? Yo creo que es más una metáfora. Una metáfora. Yo, porque, bueno, es mi pensar, no significa que yo estoy en lo correcto, pero imagínate un arca de qué tamaño, cuántos animales, y a poco no se iban ahí como que a mezclar medio extrañamente, y una persona ya algo adulta. Y que iban a comer en 40 días y 40 noches, no sé, como que... Exacto. ¿Qué onda, no? Entre ellos, ¿no? Si lo analizas, lo analizas así, vas a tener ahí, no sé, qué animales estaban, ponle tú. Pues se supone que son los que están ahorita, ¿no? Unos pollitos y aparte un tigre. Ajá, claro. Los cuinques de México. ¿Qué onda, bro? ¿Tú qué opinas, Oscar? No, yo creo que, o sea, sí tiene un punto de partida histórico. Claro. Porque hay varias civilizaciones que te presentan
esta catástrofe de que hubo una inundación, hubo un diluvio, no fue mundial, fue por zonas. Incluso hay un museo que claro, todavía como que guarda restos en madera del arca de Noé. Sí, claro. Pero en el contexto de que fue universal, Ajá. de que a todos se los cargó el payaso, yo ahí sí difiero un poco, perdón. Tal vez me estoy errando. O sea, ¿sientes que fue algo más en un solo lugar? Es que se supone, hay teólogos que han llegado a decir, y no está mal, que esto fue en una gran región, no fue universal. Sí, claro. Y aparte, teniendo en cuenta de dónde viene el Dios del que estamos hablando. Claro. Es un Dios de aquel lado. De este lado, pues, estábamos en otra etapa. Estábamos ofreciéndole otras cosas a Tlaloc, a Quetzalcóatl, ¿sí? Es como que cada quien lo suyo. Huitzilopochtli. Ajá, y al final, pues, nos terminan obligando prácticamente a creer en el Dios del que vamos a estar hablando ahorita. Saludos, días. Ok, bueno, en esta cuestión, ¿no? En este punto, queremos dar a notar una cosa que nos hace entrar en conflicto, porque es Dios se puede llegar a equivocar. O sea, Dios tiene la capacidad para equivocarse, para arrepentirse. Cuando le preguntamos esto a sacerdotes, pastores, líderes religiosos, ellos obviamente en su fe y muchas veces en su fanatismo totalmente cerrado es no. Y cuando le dices, ¿qué onda? ¿Y por qué cuando se enoja manda y hace este tipo de cosas? O sea, como que da a connotar mucho la situación de que está molesto y está arrepentido, que en este caso con el tema del gran diluvio, pues aquí hay un arrepentimiento hacia la humanidad en únicamente mencionar que se salven Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus nueras y un montón de animales que entraron en parejas. Entonces, imagínense la escena, ¿no? Estoy molesto con toda mi creación, solamente salvo un puñado de personas. Y imagínense el arca, ¿no? El arca de Noé en medio del océano, flotando entre miles, y supongamos que fuera universal, millones de cuerpos, los Nephilim, niños, adultos, ancianos, bebés. O sea, aquí hablamos de totalmente una muestra muy oscura de ira, donde pues todos tienen que desaparecer, o sea, todos, o sea, sin deberla ni temerla, niños que iban naciendo. O sea, por eso a mí, Paco, yo no creería tanto en esta versión. Yo no sé, tal vez es como quererme aferrar a esta imagen de un Dios puritano y decir, no, Dios no se atrevería a hacer eso, él no lo haría. Sin embargo, está en estos hechos históricos, pero empezamos con esa parte del iceberg, el gran diluvio, donde mucha gente perdió la vida, desde niños, bebés, adultos, adolescentes y gigantes que estaban en la tierra, y todo por un arranque, ¿no?, de ira contra la humanidad. Ouch, es que qué fuerte, porque creo que cuando te muestran estas películas donde nada más está esta parte de el arca de Noé, los animalitos, obviamente te ponen una cuestión bastante positiva, ¿no? Tú lo ves y le pones estas películas a los niños que son caricaturizadas, pues dices, estás aprendiendo también tú con ellos de esta historia. Y no le ves esta parte, oye, ¿y los demás? Y nada más se fueron estos, ¿qué pasó con los otros, no? Así o sea, es. no te pones a analizar esta cuestión de dónde están las demás personas, Dijera dónde la están canción, los demás animales. Se murió. Y literalmente en Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le pesó en su corazón. Ahora, la parte esa que tú mencionabas no fue de a gratis, no fue de agrapa el hecho de que viniera el diluvio, porque lo hemos también platicado, ¿no? Con respecto al tema de la rebelión de los ángeles, Sí. que fue cuando se mezclaron con los humanos, había demasiada corrupción, y cuando se menciona corrupción es que había depravación. Ya era una mezcla de aquellos seres celestiales con la gente de la tierra, que es cuando está la mezcla de que se va a hablar más adelante. Sí. Y Dios pues prácticamente se arrepiente y dices, voy a resetear mi creación y vamos a tener un nuevo inicio. Parece como de Star Wars este asunto, ¿no? Como de Thanos, o sea, así de todo el mundo lo vio como, digo, yo sé que es ficción, pero todo el mundo lo llamó loco. Le decís, estás loco, ¿cómo quieres matar a tanta gente? Y fue lo que terminó haciendo durante todo el Antiguo Testamento. Exactamente. Hay una historia que todo el mundo conoce. De hecho, es el punto de partida, que es la de crucifixión de Jesús. Y digo, vamos a hablarlo desde el punto de vista meramente histórico. Vamos a hacer un lado la espiritualidad y todo este asunto de que yo soy más espiritual que ustedes, tengo más conocimiento. Nada más el simple hecho de cómo
pusieron a una persona, fue parte de un escrutinio público, lo colocaron en un madero, pero antes de eso lo colocaron lentamente. Claro. Nada más por el hecho de la redención del pecado de la humanidad. De todos. A mí se me hace bastante impresionante el hecho de cómo fue... Vamos a hacer un lado el hecho de que fue Jesús. Cómo fue una persona. Y lo hemos platicado, el tema del morbo. O sea, la gente se acercaba a ver esta histeria colectiva de que de pronto le están pegando a alguien y tú te acercas. Sí. Y pégale más, ¿no? Dale por aquel lado. Esto es bastante devastador partiendo del punto de vista que Jehová no sacrificaba o no aceptaba sacrificios humanos. Fue uno de los tantos sacrificios que él aceptó, porque aceptó sacrificios humanos. El hecho de decir es el hijo de Jehová y que él permita que le hagan esto y que luego Jehová escuche la voz del Cordero que le diga, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa parte de la ruptura donde Jesús se siente solo, sí, está bien densa. Esto está en Mateo, está en los evangelios, en Mateo 27, en Marcos 15, en Lucas 23 y en Juan 19. Respectivamente te dan un panorama muy distinto del pesar de Jesús, de cómo estuvo sufriendo y cómo se sintió abandonado, no solamente por el Padre, sino por sus discípulos, que eran sus amigos. Fíjate que esa parte yo también la debatí con esta persona, porque llegamos al punto de donde está la acción de Jesús y dice, pues si es que él murió por ti, por tus pecados. Le dije, a ver, espérate. Le dije, sí, te la compro, está bien, te compro la idea. La realidad es que si nos vamos varios versículos atrás, cuando Jesús estaba, creo que era el monte de Getsemaní, donde estaba orando, si no me equivoco, donde llega a tal nivel de estrés su cuerpo que él empieza a sudar y médicamente, o sea, científicamente, los doctores te dan la explicación científica de por qué pasa eso y te dicen que el cuerpo humano debe estar sometido a cierto nivel de estrés tan fuerte para que por tus poros estés sacando pues sudor. O sea, necesitas tener un nivel tan fuerte de estrés. Si nosotros ponemos esto en contexto, Jesús ya sabía lo que venía, ya sabía lo que iba a suceder. Pero la cuestión, lo que me hace pensar, o sea, Jesús no quería, o sea, incluso lo dice, si es posible que pase de mí esta copa. O sea, él no lo quería, sabía lo que tenía que suceder, pero él le dice, si es posible que pase de mí esta copa, yo no quiero beber, yo no quiero pasar por todo esto. Y era en ese momento siendo el Hijo de Dios, pero teniendo sentimientos 100% humanos, el saber lo que iba a sufrir lo llevó a ese nivel tan fuerte, tan difícil, y que incluso estando ya cada día, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo le hablaba con esa persona, me dice, es que no, es que Dios nunca lo abandonó, es que eso lo dijo, dice, porque sintió el peso del pecado. Y luego, o sea, realmente él se sintió abandonado por todos, a pesar, digo que sí, en los cielos se narra que estaban pues los ángeles mirando todo con su espada desenvainada, esperando la señal, ¿no? De Jesús, de ayuda, ¿no? Ellos fácil vienen y acaban con toda la humanidad. Sin embargo, Jesús sí se sentía solo, se sentía abandonado por todos. Y es algo que la gente le duele aceptar, es decir, no es que él fue por el peso del pecado, no, él sí se sentía solo. Su cuerpo se manifestó este sufrimiento cuando hay esas reacciones que vienen escritas en la Biblia. Sí tuvo mucho miedo de todo lo que venía. Pues es que era humano. Sí, pues claro. Se enojaba y iba al baño y todo ese asunto. Y creo que sí hay que verlo de una manera bastante histórica para poder captar tal vez no nos estamos dando a entender la manera en cómo un humano puede sufrir, si es que existió, esta capacidad de recibir tanta violencia, no tanta brutalidad. Claro. Que al final era esto, un humano y nada más. Qué fuerte. Oigan, y también dentro de estas historias que son bastante, pues, turbias, entra la del primer asesinato, chicos, en la historia de la humanidad. Uy. Y sabemos bien que, pues, también es muy conocido esta cuestión de la relación entre los hermanos Caín y Abel. Pues apenas unos capítulos después de la creación, ya la familia humana se encontraba rota.
Caín y Abel pues eran estos hermanos, hijos de Adán y Eva. Cada uno tenía un oficio diferente. Caín se dedicaba a la tierra y Abel se dedicaba a cuidar ovejas. Entonces ambos ofrecieron regalos a Dios. Caín le lleva sus mejores frutas y Abel pues el mejor cordero, ¿no? Entonces a partir de aquí es en donde surge como que esta rivalidad, ¿no? Entre ellos, y dice Dios prefiere el regalo de Abel, que es el cordero que le lleva, ¿no? Entonces cuando se nota esta preferencia por parte de Diosito, ¿verdad? Pues ahí es donde se enoja a Caín y dice, a ver, ¿por qué está esta preferencia? ¿Por qué él y no yo, no? Sí. Entonces, justo desde ese momento, y obviamente la Biblia no explica estas razones de por qué pasó esto, ¿no? Pero por ahí yo escuché, ya saben, entre estas conspiraciones, que se notaba quién de los dos daba las cosas de corazón, ¿no? Con amor, con una buena intención, ¿no? Entonces Abel se dice que llevó su mejor cordero porque no importaba que él se quedara sin su mejor cordero para dárselo a Dios. Al contrario de Caín, que él llevó frutas nada más. Las sobras. Las sobras. Él se quedó con las mejores porque claro, pues yo tengo que tener lo mejor, ¿no? Y a Diosito le regalo esto que me quedó por ahí, ¿no? Entonces, eso lo escuché en redes sociales, ¿eh? Entonces, está infundado. no lo explica, exacto, no lo explica la Biblia. Entonces, al no haber una explicación de esto, pues ahí es donde comienza esta situación en donde él se siente, a ver, tengo algo atorado aquí, ¿no? ¿Por qué me siento así? Y se va a la pelea. Entonces, nace aquí la cuestión de que Caín invita a su hermano al campo y ahí es donde decide quitarle la vida. Quizá con una piedra, con un palo, pues no se sabe bien cómo lo hace, pero cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Esta respuesta está bien densa, no inventes. Sí. Le dice, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Como de, uy, miren el tamaño de esos tazos. Imagínate. Y obviamente, ¿cómo le vas a contestar así a papá Diosito? Al patrón, ¿no? Al patrón, oye. Si ya sabes que él ya lo sabe, nomás te está preguntando, a ver cómo le vas a contestar, ¿no? Entonces, le contesta de esta manera y obviamente, pues Dios se molesta y lo condena a vagar como fugitivo. Además de esto, le deja una marca para que todos se den cuenta que pues él está con esta maldición, ¿no? Que el daño ya está hecho. Y este es el primer asesinato en toda la historia de la humanidad. Esto obviamente se marca con cuestiones de este líquido rojo y a partir de ahí queda bien marcada la situación de que existe odio y existe este sentimiento malo por alguien de tu familia que se supone no debería ser así, ¿no? Es un clásico, ¿no? Desde entonces viene el tema de que quien te hace daño viene de tu círculo más cercano y lo hablamos en tantísimas historias de brujería. A mí me gusta mucho la explicación de las abuelitas, de los tíos, cuando uno cuestiona, ¿pero por qué le hizo daño? Sí. No, pues es que Dios vio el corazón. O sea, no hay una explicación tal cual de por qué procedió. Nada más excusando a un Dios muy bélico. Sí. Y ok, vio el corazón. Vio el corazón de Abel y vio el corazón de Caín. No, espérate, si los dos te llevaron lo mejor. Ya di que te gusta nomás. Qué difícil. Yo quiero mencionar, porque tú mencionaste el primer desvivimiento, vamos a decirlo así, por cuestiones de políticas, pero yo quiero mencionar uno también que se encuentra en el Antiguo Testamento, se encuentra en uno de mis libros favoritos, que es el Éxodo, Éxodo 32, 25 al 9. Aquí hay una cuestión bien, por aquí está la anotación, ¿no? Bien bélica, que se hace meme incluso, ¿no? Con la canción de Fiesta Pagana de Mago de Oz. que me encanta esa canción. Cuando nos cuentan cómo pues Moisés sube al monte Sinaí para poder hablar con Dios y recibir los 10 mandamientos, y el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, se queda esperando. Aquí yo sí entro en conflicto también. O sea, imagínate, es el pueblo escogido de Dios, al cual Dios le habló. Vieron grandes milagros, vieron cómo, para este punto, cómo el mar se abrió en dos, cómo descendía fuego del cielo. O sea, vieron tantas cosas, fueron testigos. Yo creo que algo que muy difícilmente se logra hoy en día, a pesar de que dicen que es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. No se ha vuelto a ver ese tipo de fenómenos tan impresionantes. Y el pueblo de Dios se desespera porque no bajaba Moisés. Y no bajaba Moisés. Y empezaron entre ellos, ¿qué onda? ¿A qué hora llega Moisés? Y le empiezan a presionar a Aarón.
hermano de Moisés, y Aarón empieza a pensar qué hacer para que la multitud no se impaciente, y se le ocurrió lo más inteligente que yo creo que pudo haber pensado, guiño, guiño, empezar a recolectar prendas de oro, alhajas, anillos, etcétera, para fundirlos y hacer el famoso becerro que empezaron a adorar. Y pues imagínate, ¿no? Empiezan ellos, o sea, como que tenían esta necesidad de adorar algo, o sea, como que no está Moisés, ¿qué hacemos, no? O sea, y Aarón, no, pues vamos a crear un ídolo, un dios ahorita mismo, ¿no? Y va a ser esto y vamos a hacerlo así. Ellos ya empiezan con y aquí entra el meme de fiesta pagana mientras están adorando esta estatua, y va bajando Moisés y se da cuenta de todo el desastre que hay. Y es ahí donde... O sea, yo creo que sí hubiera sido yo Moisés ahí. O sea, sí, en el sentido de que sí te encabronas decir, a ver, güey, no manches, me voy allá. Yo estoy conectando por todos ustedes. Estoy buscando la guía, buscando el camino, la iluminación, y bajo y ya tienen un ídolo. Aparte ya Moisés estaba viejito. Pobrecito, mi bebé. Subiendo al monte ahí. No, imagínate. Con las tablas acá. Tablas de piedra. O sea, el vato cargándolas. O sea, no manches. Sí. Y encuentra el pueblo escogido de Dios adorando a un ídolo, ¿no? Entonces, en ese momento, quiero imaginarlo así como que el vato como de, respira, destruye pues este ídolo rompiendo, aventándole los mandamientos en las piedras, y solamente va y le dice a los levitas más leales de la tribu, vengan para acá, desenfunden su espada y denle, o sea, desvivan a todos los que pues de alguna manera traicionaron a nuestro Dios. Y ahí pues prácticamente es donde ocurre una de las grandes masacres que están plasmadas en el Antiguo Testamento. Y esto lo parafraseé, pero lo voy a leer textualmente. Dice, tomen sus espadas y maten a los que se rebelaron contra Dios. Ese día 3,000 personas, hombres, amigos, vecinos, mueren a filo de espada, todo bajo la aprobación divina. Y lo que hace muy oscuro pues este pasaje es que prácticamente es una masacre, una guerra interna entre el mismo pueblo de Dios. O sea, no fue con un enemigo externo, no fue contra alguna otra tribu, fue la misma tribu entre ellos que se empezaron a matar. Estaban bien densos esos vatos. No manches. Y es que imagínate venir caminando, ¿no? Desde Egipto y estar ahí en el monte esperando. Era demasiada gente. Sí. Y es un tema bastante político también. Incluso por ahí hay relatos donde el pueblo le dice a Moisés que por qué lo sacó de Egipto, que preferían estar allá, que estaban en una mayor comodidad. La verdad es que la gente ya cuando estamos en masas como que perdemos la manera correcta de racionalizar las cosas. Yo les quiero hablar a grandes rasgos acerca de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Esto también muchas personas, lo conocen. Y dando un contexto, hace rato platicábamos acerca de los hermanos, ¿no? Que se terminan desviviendo. Aquí tiene que ver mucho con la rebeldía de los ángeles caídos. En Sodoma y Gomorra ya había mucha perversión. Incluso tú has platicado, ¿no? La historia de Lot y de sus hijas. Cuando Dios platica, siempre tiene un escogido Dios, ¿no? Sí. Habla con Abraham y le dice, la neta, ya estoy cansado, parafraseando, estoy cansado, voy a resetear otra vez este asunto porque no están siguiendo mis preceptos. Y es cuando manda a estos dos seres a hablar con Lot, porque Abraham interviene por su sobrino. Dice, espérate, pero mi sobrino sí le está echando ganas a la vida, no seas así. Y es cuando manda a estos dos vigilantes que llegan a visitar a Lot y le explican que tiene que irse de ahí porque Dios va a acabar con estos dos pueblos por toda la perversidad que hay. Y hablando así muy, muy rápido de esto, al final el pueblo llega a la casa de Lot y le dice, no, entréganos a los ángeles que están aquí adentro porque los deseamos. Estaban guapos. Sí, estaban deliciosos tal vez. Y buscaban satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Y había mucha gente, ¿no? Y estos ángeles terminan interviniendo, que ahí es donde tampoco entiendo si tienen la facultad para evitar todo. Sí, ¿no? Claro, como el que poder. También sí les gustaba ver este asunto de a ver cómo va a reaccionar la gente, que al final lo termina ofreciéndole al pueblo sus hijas vírgenes. No, sí. Tómenlas a ellas, con ellos no se metan porque son seres celestiales. Y comienza ahí una trifulca. La historia en la Biblia menciona que los ángeles se aventaron ahí una especie de espectro patronum y cegaron a todos. Y es cuando huye Lot de ese lugar junto con su esposa, sus hijas
Y tenían una orden que era no voltees hacia atrás. Y van huyendo. Sí. La mujer de Lot le da Voltea. curiosidad porque ya está cayendo fuego y se está yendo todo a la fregada. Se le ocurre voltear. Es convertida en una estatua de sal en ese momento. Se queda, pues prácticamente se queda pues sin mamá. Sí. Y al final llegan al lugar, a este monte donde huyen, que es cuando embriagan a su papá, porque dicen, pues ya, ¿con quién nos vamos a procrear? Y terminan empiernándose al papá ya. No manches. Primer caso de incesto. Bestia, qué fuerte cuando lo vemos así. Y pienso que es una de las historias bastante perversas dentro de los primeros pininos de la Biblia. Yo siento que sí, porque imagínate, o sea, volvemos a lo mismo. Un ángel tiene la capacidad. Es más, ayúdame ahí con el dato en lo que yo menciono esa parte. Tiene la capacidad de destrucción de más de 100,000 hombres. Y que te diga, no, pues es que prefiero que entregues a tus hijas vírgenes para que nos cuiden. O sea, realmente tomando en cuenta que le hayas dicho, no, pues ahí están, pásale. Ellos tenían el poder suficiente para defenderse, para poder acabar con toda la gente de ese pueblo en cuestión de segundos, ¿no? Pero como tú mencionas, tienen la cuestión de esperar, sentarse y ver cómo el hombre va a reaccionar. Digo, eso de estar todo el tiempo en pruebas, sí, no se me hace tan Y es que bueno. existe también esta imagen errónea, creo yo, que muchos tenemos de cuando, ay, los angelitos, ¿no? Claro. Ay, los ángeles. Piensas que es todo lo bueno que puede existir. Sí. Y aquí estamos viendo, digo, se te cae esta Sí. venda de los ojos, ¿no? De que porque son ángeles no significa que les gusta todo lo bueno. Mira estos. Claro. Tenían la posibilidad y dijeron, no, a ver, ustedes arreglen arréglense esto. como puedan, ¿no? Ustedes resuelvan, ¿no? Nosotros nada más venimos aquí a tal cosa. A ver, pelíense. Ahora quiero pasar yo a platicarles acerca de un tema también que está bastante tenebroso. Este sí, yo no lo había escuchado, a lo mejor ustedes sí. La cuestión del exterminio de los cananeos. Esta información se encuentra en Deuteronomio 20, Josué 6. En estos os pueden ir a checar. Justo cuando los israelitas llegan a la tierra prometida, después de estar vagando por 40 años, ellos estaban liderados por Josué. Dios les da una orden bien, bien turbia. Les dice, conquisten Canaán y no dejen nada vivo. O sea, ya, y ellos dijeron, hay que seguir las órdenes de Dios, así que vamos a hacerlo tal cual. Entonces, ciudades como Jericó, Ai, Azor, empiezan a caer una tras otra. Por ejemplo, en Jericó, ellos, los israelitas, marchaban alrededor de todas las murallas con unas trompetas y milagrosamente las murallas comenzaron a caer. De hecho, hay una canción. Los muros de Jericó, ¿no? Sí. Cuando estas murallas caen, ellos dicen, es momento de entrar. Entran a este lugar y terminan con todo, pero de verdad con todo. Hombres, mujeres, niños, bebés y hasta ganado. O sea, de verdad no se midieron en estas cuestiones. Y pues obviamente esta cuestión dentro de la Biblia describen cómo las espadas cortan, cómo hacen esta cuestión del cuellito a los que andan por ahí, ¿no? También se menciona cómo corre este líquido rojo de todas estas personas que terminan pues desvividas. Y todo porque Dios dice que esos pueblos son demasiado malvados para compartir la tierra con Israel. Ah, ¿Qué tan malvados eran? Como para que el mismo Dios que manda a aniquilar a los bebés es como que, a ver, ¿quién es más malo? ¿Tú o yo? Está chida esa competencia, ¿no? Entre los dioses. no, man. Está bien fuerte porque imagínate esta situación que se da aquí donde terminan con todas estas... Borraron generaciones de personas y de la existencia humana, ¿no? Qué difícil, porque el siguiente punto que yo voy a mencionar tiene que ver mucho con esto, donde igual se involucran niños, ¿no? Y seguimos con el libro del Éxodo 12, para quienes busquen. Digo, es un clásico. Ahí está una película de eso. Muy buena. Éxodo, Dioses y Reyes me gusta mucho. Y fíjate que en esa película, perdón que no, o sea, no cambio el tema, porque sí tiene que ver. Nos muestran a un Dios que se manifiesta como un niño, pero las actitudes del niño no son un poco imponentes. Y justamente tiene que ver como mucha gente retrata a Yahweh, que es un general, como un Dios que ama la
muy, muy parecido a Odín en cierto momento, ¿no? Cuando es como un tipo general, pues luego dice que es el dios de la guerra también, ¿no? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, mencionando que pues es un ser muy poderoso, un ser que puede acabar y pasar por encima de todo, obviamente para cumplir sus deseos. Y el tema que yo les voy a mencionar es de Éxodo, justamente cuando están las plagas que atacan a Egipto, ¿no? Sobre todo que lo que quieren es hacer que el faraón se tambalee y pueda soltar y dejar de tener esclavos a los israelitas. Aquí, pues, Moisés, siendo como el emisario que va y viene y da los mensajes, nos muestran en el Éxodo un montón de cosas que fueron pasando, ¿no? Las plagas, ranas, piojos, langostas, pestes, granizos, un montón de situaciones que iban haciendo que pasaran cosas tras cosas tras cosas en Egipto y esto con la función pues de que el faraón soltara al pueblo. Pero llega una de las opciones más bélicas, yo lo veo así, ¿no? Uno de los seres más oscuros que Dios tiene a su mando. Y ahí va porque ya en su momento lo hablé contigo, ¿no? Sí. Cuando te decía, Dios entre su arsenal tendrá seres oscuros, o sea, seres que no son luz como probablemente lo sean los ángeles, arcángeles, sino seres así oscuros que hagan el trabajo sucio. Y recuerdo que después de que lo platiqué contigo, lo platiqué con personas religiosas y no, o sea, idealizados. Y le digo, y le doy Éxodo tal. ¿Y qué dice ahí? Y justamente es donde encontramos que manda a un ser conocido como el Destructor o también conocido como el Ángel de la Muerte, que se encarga de arrancar la vida a todos los primogénitos de las familias egipcias. Ese es un tema muy fuerte porque ahí mueren bebés, mueren niños, mueren adolescentes, porque Dios da la orden al pueblo, ¿no? Que por ahí marcaran las entradas de su casa, puertas, ventanas, con la sangre de un cordero, para que el ángel de la muerte supiera a dónde sí y a dónde no. Y recuerdo que yo entré en debate con una persona que quiero mucho, porque estábamos hablando del bien y el mal. Y yo le decía, es que el bien y el mal es un tema relativo. No existe la naturaleza del bien, no existe. Y ella me decía, a ver, ¿cómo? Claro que sí. Digo, no existe una naturaleza de bien o mal. Cada quien, en base a su entorno y su contexto, va a tomar las decisiones correspondientes para ejercer su propio bien. Y llegamos a este tema. Y ella me decía, es que son egipcios, son los malos. A ver, espérate. Le digo, para los israelitas, eso estuvo muy bien. Porque ellos querían salir, dejar de ser prisioneros, querían tener su libertad, llegar a Canaán, a su sueño. Y pues sí, para ellos fue algo muy positivo. Digo, vámonos del otro lado. Vámonos con los egipcios, las egipcias, quienes no tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, quienes en su vida habían escuchado de ese tal Dios Jehová o Yahweh. Nunca lo escucharon. Ellos, al igual que nosotros, se les impuso una creencia que no sé cuál era su creencia, pero ellos tenían su propia creencia. Hay una bronca allá con el faraón y una deidad o un dios, y ellos no tienen nada que ver. Sin embargo, tú pues sigues trabajando. Dices, hay problemas allá, yo sigo en lo mío, acuesto a mis hijos a dormir, yo no me meto con nadie, yo hago el bien, trabajo todo. Y resulta que tu hija o tu hijo mayor esa noche deja de vivir, deja de respirar, y empiezan en esa noche miles de llantos de padres que sus hijos pierden la vida. Y yo le decía, para ellos eso no es un bien, porque volvemos a lo mismo, el bien es relativo. Para ellos eso no es un bien, ellos no hicieron nada. La bronca era con el faraón, con ellos, ¿no? Y entré en una disputa muy fuerte, pues porque prácticamente hablamos de una gran masacre que igual está en ese libro de Éxodo, donde va sobre todo con los niños, ¿no? Con los nenes. Cuando lo ves de una manera bastante fría y lo ves, la historia siempre hay que verla de esa manera. No hay buenos ni malos. Hay un conflicto político aquí. Sí. Y hay un conflicto de dioses. Los egipcios eran politeístas. Y era algo que a Dios Jehová no le gustaba.
Aparte de todo el contexto de cómo llega el pueblo de Israel a Egipto, llegan en calidad de compas, porque así llegaron a través de José el soñador. Y después de que se muere José, se acaba el vínculo que tenía con el que era el faraón. En ese entonces pasan muchas generaciones y pasan de ser refugiados políticos a ser esclavos. Y ahí es cuando Jehová ve que su pueblo está sufriendo. Es donde interviene. Y lo que tú dices también hay que ponerlo en letras muy amplias. Son conflictos políticos. Es lo que sigue sucediendo. No hay daños colaterales actualmente en la sociedad, donde a veces tú ni siquiera, tú fuiste a la tienda y de pronto ya no regresaste a casa porque hubo un conflicto de estos temas bastante feos que hay en la actualidad en el país y se fue. Y se quedaron y ganó, triunfó el bien. No manches. Y mis hijos. Sí, claro. Imagínate. Qué difícil. Fuerte. Creo que hay muchas referencias con respecto a los niños dentro de la Biblia. Y aquí hay una historia que yo también me encanta porque... Y aquí les voy a preguntar a ustedes dos. Muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, situaciones donde se pone a este Dios todopoderoso muy en comparación, y dispénsenme, con otras deidades, otras creencias que se le piden favores, ¿no? Es como que, a ver, dile a Dios que extermine a mis enemigos o que me vaya bien en la vida y ese tipo de cosas. ¿Ustedes piensan que Dios funciona de esa manera? Es que yo, Paco, hablando del Dios universal, Dios creador, yo creo que ese Dios no cumple caprichos. O sea, es lo que lo hace diferente de otras deidades que no quiero... Ya hablamos de otras deidades. Ya hablamos, ahorita no es el momento, pero lo que lo hace diferente al resto, ¿no? O sea, que Él ve qué hay en tu corazón y conforme lo que hay en tu corazón, Él ve si te da o no. Pero no es un ser que tú puedas llegar a sobornar de decir, te doy esto, pero haz esto. Ajá. Quiero pensarlo así. ¿Tú qué piensas, Daf? Siguiente pregunta. Aquí nos hundimos todos. No, pues es algo complicado porque... Estás acostumbrado a que desde pequeño te meten esta idea, ¿no? De que, a ver, cruza tus manitas y pídele a Diosito este favor, pídele por tu familia, ¿no? Pídele porque te vaya bien. Entonces tú te acostumbras a esta situación desde pequeño, bueno, al menos hablando en las familias que pues tienen esta cuestión religiosa, ¿no? Entonces, el admitir que tal vez no sea así, cuesta mucho trabajo, creo yo, ¿no? Mucho trabajo. Porque estás creciendo con esto. Lo digo, como dijera Paco, lo digo desde mi trinchera, lo que yo he vivido. Bueno, hay una historia, se los pregunto porque muchas veces se acercan las personas y te dicen, oye, necesito una vez, voy a quemar un comba acá. Una vez se me acercó porque pues nos andaba cuidando, estaba morro y como nunca estuvo cerca de alguna institución o del tema espiritual, se me acercó y me dice que estaba preocupado porque pensó que había embarazado a su novia. Y me dijo que si yo podía orar por él para que el niño no naciera. ¿En serio? Yo espérate, bro, eso no funciona así. No y conforme voy avanzando y leyendo un poquito más, dije, pues creo que sí funciona de esa manera. Porque hay una persona, un gran personaje, el profeta Eliseo. Esto se encuentra en Segunda de Reyes. Y ahí vayan a buscarlo, vayan a corroborar. No soy hijo de hombre para mentir. Resulta que Eliseo tenía a su amigo, su gran amigo Elías, ¿no? Y habían tenido por ahí un detalle bastante feo. Bueno, resulta que el profeta Eliseo iba caminando y Eliseo los dos eran de un carácter bastante explosivo. Iba caminando por ahí, iba por la vereda y de pronto se le aparecen unos chavillos. Y así dice la Biblia. Se le aparecen unos jóvenes y le empiezan a hacer burla de que estaba pelón. A Eliseo. Incluso le viene por ahí en el versículo, en el texto bíblico, que le hacen una canción y le empiezan a cantar y lo van persiguiendo y obviamente se empieza a molestar porque también es humano. Pero lo que me gusta de esto es que él se molesta tanto y le pide a Dios como que le tire el paro. Eleva su voz al cielo y de la nada aparece una osa y a 42 morros. ¡Hala! Solo por el hecho de que se estaban burlando de que estaba pelón. Este vato era como del PRI, yo creo. La neta, sí es un tema bastante raro porque cómo lo aterrizas a un hombre conectado con Dios. Claro, que no tenga la templanza, exactamente, ¿no? La templanza de decir, ok, me están molestando. No saben lo que hacen, tipo Jesús. Ándale. Ajá. Pero no, este vato era explosivo. No, que salga a ver, tírame paro, Diosito. Y de pronto sale esto y termina con estos muchachos.
La canción, obviamente, pues viene ahí parafraseada en la Biblia. Decían estos chavos: sube calvo, sube, riéndose de su cabeza pelada y quizás sugiriendo que se vaya al cielo como Elías. Porque acuérdate que Elías pues también ya se había ido. Y así fue como Eliseo, a través de su ira, acabó con 42 morros. Wow. La bestia. Eso está en Segunda de Reyes. Cañona está esto. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Impresionante, la neta, qué impresionante. Y bueno, siguiendo con estas pues situaciones en donde sabemos que hay niños involucrados, creo que hay una situación que muchos, si no es que la mayoría conocemos, es uno de los exterminios pues más famosos. Es la situación cuando Herodes manda a deshacerse de todos los inocentes. Wow. Se encuentra en Mateo 2, del 16 al 18, pueden ir a corroborar. Y esto es cuando los magos de Oriente llegan buscando al rey de los judíos, recién nacido. Entonces, cuando sucede todo esto, obviamente Herodes se preocupa, se pone nervioso y dice, a ver, ¿qué está pasando? Él temía que le quitaran su trono, ¿no? Decía, ¿quién más va a ser el rey aparte de mí? Esto no puede ser, ¿no? Entonces, él, cuando se entera de todo esto, exige encontrar a este niño. ¿Sabes qué? Hagámoslo todo para que este niño esté aquí conmigo. Y lo que se le ocurre decir es que busquen a todos los menores de 2 años y con la vida de estos pequeños, ¿no? Entonces, los magos visitan a Jesús en Belén, pero a ellos en un sueño Dios les dice que sean discretos, ¿no? Para que no se entere este señor, pero pues furioso, obviamente, él da estas órdenes y se llevan a cabo. Lamentablemente, comienzan sus soldados a buscar, irrumpen en casas, les quitan a sus bebés, a las mamás que los tienen en brazos. Imagínense nada más esta escena. Qué fuerte. De este lugar. Imagínense que alguien así llegue y por su autoridad digan, ¿sabes qué? Vengo por tu hijo nada más porque sí. Son órdenes del rey. Y enfrente de ellos, enfrente de ti como mamá, de ti como papá, le quiten la vida a tu hijo, le pasen una espada por su cuello. Entonces, eso es algo que de verdad no se le desea absolutamente a nadie y no puedes hacer nada porque, como dice Oscar, me mandó el rey y tengo que cumplir. Esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y aquí es donde entra este debate de ¿por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué no impidió que todos estos pequeños sufrieran o tuvieran que pasar por esta situación de que terminaran desvividos, ¿no? Porque él quería proteger a Jesús. Y nada más, no le importó ningún otro niño porque dijo, mientras esté bien Jesús, los otros, pues ni modo, ¿no? Que se vayan ahí para el otro mundo. Entonces, esta es la cuestión, lo que se debate en este punto de por qué fue tan lleno de este líquido rojo esta situación. Aparte la ironía, ¿no? De cómo muchos miles de años atrás Jehová termina aniquilando a los primogénitos en Egipto y luego llega Herodes y termina desviviendo pues a los judíos. Fíjate que digo, a ver, cuando yo llegué a esa parte descubrí algo que ya es evidente, pero es como cuando lees un texto y profundizas mucho en esas palabras, que la vida humana no tenía un valor. O sea, viéndolo así, o sea, imagínate que tú, yo o cualquier persona de la audiencia le tocó vivir en esos tiempos, ser un padre como cualquiera, obrero, trabajador, carpintero que manejaba el barro, una madre que se quedaba en casa y que ayudaba, y ellos, o sea, lejos de un conflicto político, siguiendo su vida normal. Y darse cuenta que la vida humana en ese entonces no tenía un valor. Tú estando en tu casa cuidando a tu hija, que entre un desgraciado y la delante de ti. O tú que estás con tu hijo jugando, hablando con él, entren, te sometan. O sea, darse cuenta que la vida humana realmente no tiene un valor en ese momento es muy duro. Porque si hablamos de un Dios todopoderoso, ¿por qué simplemente no acabó con la vida de este rey? ¿Por qué simplemente no hizo que algo pasara? ¿Por qué en algunas cuestiones parece que sí tiene un poder tan grande para dividir el océano, el mar en dos, pero no tiene el poder para enfrentarse a un faraón o enfrentarse a un rey? ¿Por qué ahí sí su poder se ve muy limitado y deja que sucedan ese tipo de cosas? Dando a parecer que la vida no tiene importancia. Decir, sí, no hay problema, me matas a tantos, tengo tantos, sigo teniendo un pueblo, o sea, pero echando de menos
a los que sí se fueron. Eso es bien duro cuando lo empiezas a analizar desde esa perspectiva. Es que no tienes discernimiento, bro. Yo creo que no lo tengo, güey. No, sí es bastante triste todo ese asunto. Cuando lo ves otra vez de un contexto meramente histórico, sin defender o estar a favor o en contra de algún dios, es lamentable, ¿no? El hecho de que justamente como mencionaban ustedes dos, nada más que tú estás cargando ya a tu bebé, que estás ahí en la sala y llega alguien. Aparte, el que va a hacer ese trabajo trae una orden directa del rey. O sea, es la vida de él o la de ellos. O la de ellos. Claro. Está entre la espada y la pared. Qué difícil. Yo quiero comentar una de las cosas bien raras, bien tristes y una de las formas en cómo sería muy horrible morir. Y ahorita van a ver por qué. Esto lo encuentran en el libro de Números y ahorita les voy a dar más o menos porque es Números 25:4 donde pasa lo fuerte. En ese entonces, pues el pueblo de Dios comenzó y tal cual, esto está textual. En ese entonces el pueblo de Dios comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estas mujeres moabitas no solamente ofrecían las relaciones, dijera Darian, que le mandamos un saludo, sino también invitaban a los israelitas a banquetes y a rituales de donde se adoraban a dioses paganos, en este caso a Baal. Entonces, pues viendo lo que estaba haciendo ya otra vez el pueblo de Dios, pues que eran bien tercos, güey, no manches, neta, o sea, no salían de una y estaban haciendo otra. Pues Dios ve esto y se enfurece. Digo, ahí sí le doy la razón de enojarse, pero solamente eso, o sea, te enojas, te molestas y le dice a Moisés, y lo voy a leer, dice: toma a todos los jefes del pueblo y envíalos a la luz del sol para que mi ira se aparte de Israel. Quiero que esa palabra, para los que lo escuchan en Spotify, porque YouTube no va a estar, búsquenla en internet y quiero que vean, o sea, obviamente para los adultos, ¿qué es eso? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué tipo de castigo es? Porque en sí es un castigo medieval, incluso que se ocupaba contra las brujas y contra las personas que se creía que manejaban la magia. Es algo muy fuerte. En ese momento, cuando Moisés estaba pasando como que el mensaje, estaba escuchando ahí una persona que se llama Fines, hijo de Eleazar, que en ese entonces era un sacerdote en formación. Y en ese momento, como que están pasando la información. Me imagino a un israelita, ¿no? Pasando así como con permiso de la mano con una moabita y ven que entra a su, como era como su casita, ajá, ¿no? Una chocita, ¿no? Por aquí viene el término. Su tienda. Entonces, mientras estos están discutiendo, no, pues es que Dios me dijo, porque el pueblo de Dios, como que ahí va pasando uno justamente en ese momento, de la mano con una moabita, entran ahí a su tienda. Y Fines, que estaba viendo esto, un sacerdote en formación, toma su lanza y en ese momento entra también a la tienda donde pues estas dos personas, la moabita y un israelita, fundiéndose en el acto físico del amor. Exactamente. Entonces, en ese momento entra Fines y clava la lanza a través, o sea, el cuerpo de los dos. Quiero leer esta parte porque sí está bien fuerte. Dice: Fines los mata en un momento íntimo, clavando la lanza a través de sus cuerpos unidos. O sea, estaban teniendo comunión, o sea, estaban en un momento muy íntimo. Y Fines en ese momento, pues, dice: es ahora o nunca, ¿no? Y de un solo movimiento a los dos. Ahora, en ese momento Dios se impresiona y dice: Dios impresionado le dice a Moisés: Fines ha apartado mi ira de los israelitas porque mostró entre ellos el mismo celo que yo tengo. Eso está en Números 25:11. Y como recompensa se le otorga a Fines y su descendencia un pacto de sacerdocio perpetuo. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, ya digo, afortunadamente ya no se fueron con más gente porque se iban a hacer como que a todos los querían en, pues, otra vez vale la palabra, pero con dos personas. Ahí terminó. Pero a ver, aquí hay una parte que me gustaría profundizar con ustedes, muchachos. Dijo la frase: mostró el mismo celo que yo tengo. Sí. Carácter de papá, ¿no? El mismo celo. O sea, a ver, aquí es donde nosotros vemos un tema
O sea, que nos hace dudar del Dios del Antiguo Testamento. Porque tiene sentimientos humanos. O sea, ira, odio, celo. ¿Por qué ¿por qué parece que no es un Dios que tiene un... ¿Por qué siente todo? ¿Por qué siente todo eso si se supone que debe ser un ser neutral? Con una conciencia tan elevada que tan solo el simple hecho de pensar o sentir este tipo de emociones lo sobajaría a ser como nosotros. Digo, yo sé, y aquí van a salir las teorías. Es que estamos hechos a su imagen y semejanza. Sí, pero entonces hablamos de un ser al igual que nosotros que es dual, que tiene dos lados y no solamente es completamente luz, también hay oscuridad en él. Entonces con eso, ¿hacia dónde los llevo? No sé qué opinan ustedes. No, hombre, ya me explotó la cabeza y no vamos ni a la mitad. Sí, es cierto, lo que tú mencionas, la parte de cómo Dios se muestra muy humanizado, muy colérico. Sí. Ok, me la hiciste. Va. Sí. Y es que hay muchos términos dentro de la Biblia. Se menciona, por ejemplo, te dicen que Dios es misericordioso, pero también el mismo Dios menciona: mía es la venganza. Mía es la venganza, yo pagaré. Sí. O sea, es vengativo. Sí. Y el que la hace, la paga y la va a pagar bien, bien chido. Claro. Y creo que esa parte sí como que nos deja a un Dios no tan sabio, no tan lleno de templanza, no tan misericordioso. Y creo que sí está muy, muy sobajado a un nivel muy humano. Qué fuerte. Yo tengo una historia, la verdad sí está bien. Me quedé pensando en cómo murieron esos. ¿Les gustaría perder la vida así? No, manches. Por eso decía, como nadie le gustaría de suscribirse del premio de la vida. Les hubieran echado agua y ya. Para despegarse ya. Hay una historia, y esta también ya la he contado porque me gusta la narrativa. Sin embargo, la historia es bastante triste y pone en jaque a una persona muy importante, una persona que prácticamente de él viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo superestrella, que siempre me stalkea. Una vez platiqué hace mucho tiempo en un Se Regalan Sustos muy, muy distante acerca de la hija del rey David, Tamar, que prácticamente su hermano, su medio hermano Amón, la profana. Amón estaba prácticamente, y es que no era enamorado, tenía un deseo por esta mujer, por su media hermana. Amón platica con uno de sus primos y le dice: oye, es que fíjate que, pues, estoy parafraseando, ¿no? Me siento muy atraído por Tamar, y Tamar en la Biblia menciona que era una mujer muy hermosa. Esto está en el libro de 2 de Samuel 13. Todo esto termina mal, por donde lo vean. Al final, Amón termina mintiéndole a su padre, porque esta era la estrategia. Le dice: me siento mal, necesito que Tamar me cuide. Tamar va a sus aposentos y le hace incluso de comer, lo está cuidando. Amón, como era el hijo del rey, sacó a toda su servidumbre y se quedó nada más con su hermana. Sí. Y ahí comenzó o intentó seducirla, y la morra le dijo: no, espérate, pues si somos hermanos, no manches. Ella le dice que no y él dice: ¿cómo no? Entonces ahí procede él, y la parte de la Biblia donde después del acto, imagínense, es una mujer, y después de este acto atroz de su propio hermano, de su propia sangre, la Biblia cita que Amón se sintió muy mal después de eso. O sea, no hablan de ella, ¿eh? De ella sí se fue llorando y se rasgó las vestiduras, pero de ahí hablan acerca de Amón, de que se sentía devastado por lo que acababa de hacer. No, o sea, el favoritismo de todo este asunto es lo que me empieza a hervir la sangre cuando leo esta historia, porque Tamar va y le cuenta a su hermano consanguíneo, a Absalón, y le dice: oye, fíjate que pasó esto con Amón. Evidentemente tú como hermano, como hermana, como madre, cuando tú escuchas que un ser querido te molestas, claro, te hierve la sangre. Y Absalón va y muy políticamente va y habla con su padre el rey y le dice: oye, tu hijo hizo esto. Oídos sordos. David no hizo absolutamente nada por hacer justicia, ni siquiera es venganza, es hacer justicia en favor de tu hija. Fue profanada por tu propio hijo. David hace oídos sordos de esto, y el que toma ahí la batuta pues es prácticamente Absalón. Absalón hace un plan donde invita a su hermano en son de paz a una fiesta, y así a grandes rasgos lo termina embriagando a él y a su ejército, y después de eso era la orden aniquilarlo.
Y así fue. A mimir. A mimir para siempre. Al final hizo justicia porque el rey David, tan bueno que es en su corazón, no pudo ejercer su reinado porque era su hijo. Fíjate, ¿no? Y sobre todo el hijo varón. Sí. Recordemos que en ese entonces, el tema de las mujeres es yo quiero un primogénito, un hombre, un varón. Entonces, cuando llegó el momento de querer ejercer justicia sobre tu hijo varón primogénito, o sea, dando incluso a notar que no te interesó lo que hizo con tu hija, pero no, hago oídos sordos con mi hijo, ¿no? Sí, la verdad esa historia es bastante fea. Me cayó mal ahí David. De por sí era bien cabroncillo. Hay una historia en donde también se menciona a una mujer llamada Tamar y Judá. Esto está en Génesis 38. Aquí se habla acerca de unos temas bien fuertes también. Es acerca de, dijera Oscar, cuando incestas. Y esto sí lo voy a decir tal cual. Acerca de la... Esta chica llamada Tamar es la nuera de Judá. Estaba casada primero con su hijo quien lamentablemente murió porque era malvado según Dios, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hizo Tamar? Se casó con el siguiente hijo de Judá y también muere. Lamentablemente también se va de este mundo y ella pues queda viuda y queda sin hijos, no tuvieron descendencia. Entonces, supuestamente aquí Judá le iba a dar a su tercer hijo, pero no le cumplió. Él ya no le dio al siguiente hijo. Entonces, pues obviamente Tamar se quedó atrapada en este limbo social, ¿no? Sin poder, pues, tener el papel de una señora y tampoco descendencia. Entonces, desesperada por ella tener su propia descendencia, ella se entera que Judá se va a ir de viaje. Entonces ella aprovecha este momento, se quita sus ropas de viuda y se coloca nada más un velo. ¿Y a dónde creen que va? Se fue a sentar por ahí al bordecito en la calle para pues simular que era una prostituta, ¿no? Entonces aquí viene lo turbio, porque cuando ella está en este camino esperando cliente, pues pasa nada más y nada menos que Judá y supuestamente no la reconoció. Ay. Y la contrata y tiene las relaciones con ella. O sea, el suegro contrata a la nuera que no se dio cuenta que era ella. Qué y casualidad. pues tan, ¿no? Supuestamente a cambio de un cabrito que le iba a dar el cabrito a ella, y ella como garantía pues se queda con un bastón y el sello de Judá para ver, bueno, luego yo te entrego esto y me das mi cabrito, ¿no? Entonces pues imagínense que Tamar queda embarazada y de gemelos. Uy. Llamados Farés y Sera. Entonces, cuando este señor, Judá, descubre que su nuera está embarazada, oye, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo que estás embarazada si, pues, no tienes esposito, no? Ese no era el trato. Ajá, ese no era el trato. Entonces era así como de que a ver qué pasó. Pero pues hasta ahí él no sabía qué onda, ¿no? Y le dice, él, ahí en ese momento Judá comienza obviamente a juzgarla, ¿no? Y a decir, acusarla de inmoralidad, sí. Y de que pues tenían que quemarla, ¿no? Tenían que quemarla porque ella, ¿cómo iba a hacer eso, no? Si estaba embarazada sin esposo. Entonces en ese momento Tamar le muestra el bastón y le muestra el sello. Y le dice, a ver, yo era la que tú contrataste. ¿Cómo está el asunto de que fuiste y me contrataste y ahí sí estabas contento, pero acá ya cuando ves la de veras, sí, pues ya te enojaste, ¿no? Aquí no. Y lo obligó a que dijera, ella es más justa que yo. Porque, a ver... Tómala. Sí, se la aplicó porque, pues aquí se habla acerca de esto, cómo este señor pasa de cliente a juez. O sea, y quería juzgarla y quería decir que ella era una mujer mala, pero no se ponía a ver lo que él había hecho, ¿no? Entonces, se la volteó completamente Tamar y pues sucedió esta cuestión. Qué fuerte. Contextualizando ahí y dando un poquito de reforzamiento, en aquella época era incluso indigno que las mujeres no tuvieran descendencia y tenía una especie de ley. También hace mucho tiempo tú platicabas acerca de Onán, de aquel que prácticamente no terminaba las relaciones, y es literal dentro de su cuñada, porque la ley era esa: si tu esposo no te daba hijos y por alguna razón tú no tenías hijos, le pasabas al siguiente.
Y si con el siguiente no sucedía, con el siguiente y con el siguiente del siguiente. Eso era una ley que tenían los hebreos. Que vivan las mujeres. Wow. ¿Qué? ¿Derechos dónde? Sí, güey. No, pues con Están bien razón. loquitos. Así tal cual como Tamar, ¿no? Sí, así. Así Qué pasó. fuerte. Fíjate que seguimos bajando el iceberg de este tema que es la Biblia. Y nos topamos con este pasaje que está en Génesis 6, del 1 al 4, donde la Biblia nos marca algo extraño. Pero antes de eso quiero hacer la pregunta. La maldad yo siempre he mencionado que viene del hombre. O sea, de nosotros, de nuestra dualidad como seres humanos. Nuestra parte de luz y nuestra parte de sombras. Pero también existe esta dualidad en los ángeles. O sea, como que ellos también tienen estas dos partes de luz y oscuridad. ¿Ustedes piensan eso? Pues con las historias que ya se aventaron ahorita de donde está Lot, y ya le dudas, ¿no? Claro. Digo, ya te quedas como que yo creo que sí son buenos, pero también tienen su ley. Yo pienso que sí tienen su propio criterio, evidentemente. De ahí Claro. viene todo el asunto y para allá vas, pienso. De la rebelión. Ajá, exactamente, de la rebelión. Al final ese tema fue porque no tenían una corriente del pensamiento. O sea, no se alinearon a lo que Claro. decía Jehová. Y, ok, piensas diferente que yo. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque la Biblia en esa parte del Génesis nos marca que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se unieron con ellas teniendo pues hijos, ¿no? Como que hubo esta mezcla de razas, sobre todo de las mujeres de la tierra y los ángeles caídos, ¿no? Que son considerados ya demonios. Para esta parte pues nace lo que en el libro de Enoch se les nombra como los Nefilim, los gigantes, ¿no? Las personas que tenían pues una parte celestial y terrenal y que al mismo tiempo los hacía muy monstruosos, muy poderosos, muy grandes, podían acabar con pueblos enteros. En algún momento pues ellos estuvieron ocupando a la humanidad como... Pero aquí es cuando nos topamos con una de las razones por la cual Dios decide el diluvio para acabar con todo el mal de la tierra, incluyendo a los Nefilim, que estaban en ese momento pues causando un montón de desastres. Pero la parte oscura de esto es, imagínate, o sea, del producto de un ser humano y de una entidad que viene de los cielos, donde está Dios, sigue habiendo una parte corrupta, una parte oscura. O sea, la naturaleza misma de estos seres era maligna. Entonces, ¿de qué estamos hablando si decimos que la oscuridad de los hombres y la oscuridad de los ángeles, pero hablamos que eran seres duales, pero aquí pareciera que son simplemente oscuridad, y por eso es una parte importante de este iceberg. Nacen monstruos que lo único que buscan es la destrucción, ejercer el canibalismo, un montón de cosas, y que dejan pues de cierta forma el pensamiento, no sé, muy, muy, muy extraño, porque a mí cuando me intento pensar en todo esto digo, bueno, eran seres entre hombres y pues sí, demonios, pero en ese momento eran ángeles caídos. Nace esta raza. ¿Qué más puede haber? Una maldad que no solamente se le adjudica al hombre, sino que también viene de otro lugar, de otro universo, del cielo. Hay un versículo, lo estaba buscando ahorita, ya no me dio tiempo de encontrarlo. Es que en Isaías se dice que Lucifer es el lucero del cielo. Y en Apocalipsis se menciona que Jesús es el lucero del cielo. ¿No has visto eso? Sí. Está bien denso. Sí, haciendo referencia que es el mismo. Bueno, sí. Sí. Vemos, Qué no juzgamos. No, eso es un comentario nada más. Sí. Que la gente luego también se pone bélica. Sí. No, hombre, aquí estamos para raspar muebles. Y igual a grandes rasgos voy a hablar acerca de la historia de Job, que también me fascina. La historia de Job era una persona bastante justa. Era un hombre que le encantaba a Dios. Por su fe, por toda la determinación que tenía, su gallardía. Y aquí me llama mucho la atención. Esto está en el libro de Job 1. O sea, aviéntese todo el libro porque la neta está bastante interesante. Y es la primera vez que yo escucho que Satanás y Dios tienen una conversación. Sí. Eso me encanta porque de pronto hasta el diálogo, ¿no? De que llega Satanás con Dios y Dios le pregunta de dónde vienes, y este vato le dice de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? No, y ya Satanás, muy a su estilo, le empieza a decir, pues es que él te tiene tanta lealtad porque le has dado todo. Pero a ver, quítale. Sí.
Y ahí es donde empieza tal cual una apuesta. Y yo así lo veo. Sí, es una apuesta. Y tienes que verlo de esa manera porque en la escolita dominical te decían, bueno, al final Dios restauró todo. Sí, espérate, pero todo lo que sucedió, los daños colaterales. La vida, volvemos al mismo tema, la vida humana no tiene valor. Claro, y así desarrollando la historia, resulta que Satanás se va de ahí. Yo me imagino que se va corriendo así como, ya me dio permiso, Diosito. Y creo que es la primera vez donde Satanás, o la única, me atrevo a hablar desde la ignorancia, que es cuando Satanás mata en la Biblia. Sí. Porque de ahí en fuera todos los decesos son autoría de parte del Todopoderoso, lleno de amor. Resulta que Satanás va y aniquila primero al ganado, luego a los siervos, y luego va profundizando. Luego los con hijos. La familia, los hijos. La familia está en una fiesta y de pronto se derrumba todo y empieza este diálogo de la esposa de Job con Job, ¿no? Y Job dice, no. Job defendiendo al patrón. No, es que Dios, por algo pasan las cosas, ¿no? Dios proveerá. Llega un momento donde Satanás tiene otra vez esta conversación porque es un vaivén. Vuelve a platicar con Dios y le dice, lo voy a lastimar, lo voy a enfermar. Y Dios le dice, pero no le quites la vida, bájalo. Y es cuando se enferma y termina devastado Job, sin pertenencias, sin familia, enfermo. Y al final Dios, a grandes rasgos, y en escuelita dominical te decían, es que la fe y el amor que le tenía, la fidelidad de Job hacia con Dios lo terminó recompensando, le volvió a dar más hijos, le multiplicó sus propiedades, sus siervos, y todos fueron felices para siempre. Espérate, ¿y los hijos? ¿Y los otros? Y los siervos, o sea, eres empleado y estás ahí chambeando y de pronto, pues Dios me dio permiso. Ajá, o sea, volvemos a lo Dile mismo. La vida humana no tiene un valor. O sea, realmente no existe un significado que le dé el valor a la vida humana en ese momento. No. Eso es muy cruel. Y esto está, y lo tienes que ver igual de una manera bastante fría y bastante distante. Si eres creyente de Dios o no, es una parte bastante atroz. Estás trabajando y de pronto llega alguien, no, pues me dio permiso Dios. ¡Hala! Qué fuerte, No, ¿no? qué fuerte. Sin deberla ni temerla. Sí, estoy haciendo los guiones, espérate. Sí eres. Oigan, pues continuando con Job. En Job 41 y Job 40 hay este episodio en donde se habla acerca de estas criaturas bastante famosas, ¿no? Lo que es el Leviatán y Behemoth. Aquí cuando Job, destrozado, le pregunta ¿por qué sufre tanto? Dios le responde con una serie de preguntas sobre su creación. Y es aquí en donde él describe a dos criaturas aterradoras. Behemoth, un monstruo terrestre con una cola como cedro y huesos de bronce y que come hierba pero que nadie puede domar. Es algo que nadie entiende cómo atraparlo, ¿no? Entonces, habla también acerca del Leviatán, un dragón marino con escamas tan pero tan duras que ni lanzas lo atraviesan. O sea, de igual manera nadie puede tocar estas criaturas, ¿no? Son casi te las muestran invencibles. Entonces, aquí Dios habla de ellos con tanto orgullo como si fueran trofeos de su poder, ¿no? Aquí él tiene la oportunidad, él puede destruirlos, pero no lo hace. Entonces es aquí donde entra esta cuestión de ¿por qué los dejas aquí si se supone que son pues monstruos, cuestiones de pesadillas, de un horror primitivo, ¿no? Te hacen sentir cosas muy, muy malas. ¿Por qué los cuidas tanto? ¿Por qué no dices, ¿sabes qué? Vamos a desaparecer estas criaturas malas para que nunca hagan daño a nadie, ¿no? Entonces, su presencia sugiere que el mundo de Dios incluye fuerzas salvajes y peligrosas que no entendemos y que tampoco entendemos por qué Él decide dejarlas en estos lugares. Dile algo. Pues lo que hablábamos, ¿no? Fíjate que siempre me llamó la atención como para qué se creó Leviatán, porque hay pasajes y escritos que marcan que no es uno, son dos, que está como la versión femenina y masculina, hembra y macho, pero que en el pasado Dios desvivió a uno, pero que dejó a otro para hacerlo en el día del juicio. Como, ¿por qué no lo haces tanto? O sea, es como un yo te creo, pero yo te destruyo, nada más para que vean mi poder y mi Cuando gloria. yo quiera, ¿no? Claro. Es su mascota.
Es un mascota. Un perrito. Sí, es que de verdad a mí me impresiona, me gusta mucho por lo mismo la cultura y el folclore japonés y chino, porque soy fan de los dragones, ¿no? Y cuando te describen a Leviatán con escamas como un gran dragón que escupe fuego por la boca y todo eso, me lo imagino, y sí me lo imagino casi como un Pokémon legendario. Vato, pues son los reptilianos, ¿no? Ajá, la vida. Pues es que de ahí parte este asunto, ¿no? De que la serpiente que le termina hablando a Eva en el huerto del Edén. ¿Es un reptiliano o qué? Pues Hay una teoría de que supuestamente es un reptiliano el que termina platicando con Eva y le termina diciendo, no, Dios te está mintiendo, tienes que comer del fruto que te prohibió. Qué fuerte. Fíjate que yo quiero mencionar, igual seguimos bajando el aire y andamos, ya estamos hablando cosas ya muy turbias. Sí. Y nos vamos al libro de Mateo 25 del 41 al 46. En esa parte me gusta mucho cuando Jesús da sus enseñanzas y siempre lo hace contando historias. El maestro desde entonces contaba historias de terror, porque esto que contó sí da mucho miedo. Y sobre todo porque en ese momento Jesús enseñaba pues sobre el fin del mundo, ¿no? Cuando menciona que llega el día del juicio y cómo se imagina cómo llega pues la gloria de Dios sentado en su trono, y en ese momento como el pastor divide a las ovejas y a las cabras, a los buenos les dice vengan, hereden el reino, pero a los malos, a las personas que no ayudaron a los pobres, no visitaron a los enfermos, hicieron el mal, les va a decir apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estos condenados, fíjate, es que es muy fácil cuando lo lees y ya. Sí. Profundiza en esa parte. Profundiza. Ustedes se van a ir al lago de fuego preparado para el diablo y para ángeles. Hablamos de que es un castigo para una raza 1000 veces superior superior a ti. O sea, hablando para seres de mucho poder. Es un lugar de castigo y tormento que no está ni a nuestro propio nivel. Está para seres... Recuerdo mucho cuando Thor se queda atorado en la prisión que era para Hulk. Claro. Y le dicen, eso no era para ti. O sea, realmente es un castigo. Digo, pues... Sí, claro, aterrizando la idea. O sea, es un castigo que ni siquiera es apto para nosotros. Es sobrado. Sí, claro, sobradísimo. Y no es un año y no son 6 meses. Es toda la eternidad. O sea, no existe un momento en el cual vas a salir de ahí. Todo el tiempo vas a estar ahí. Arrepiéntanse, pecadores. Entonces, es lo que nos habla, pues, prácticamente de una maldición, ¿no? Y sobre todo haciendo énfasis en un tema dual, porque sí está la parte buena de que tú subes, heredas el reino, pero tú te vas al fuego eterno con Satanás y los demonios para siempre. O sea, no hay un momento, no me importa que te arrepientas, pero lo oscuro es, pues bueno, de alguna forma se entiende que los ángeles y los demonios y Satanás pues están ahí. O sea, ellos conocieron al Padre, ellos estuvieron con el Padre, son hechos directos de la fuente, están con la fuente. Pero un humano, o sea, que sus pecados son terrenos, o sea, no es que quiera minimizar el grado, o sea, también yo estoy consciente que la maldad es maldad, pero imagínate la maldad de un hombre comparada con la maldad de un ser demoníaco, no se compara en lo absoluto, a pesar de que nosotros decimos que la maldad viene del hombre. O sea, hace mucho más daño y ha hecho mucho más daño históricamente pues Satanás y los demonios por influir en nuestras vidas, y que nos toca el mismo castigo así de no manches. No está chido, ¿no? No, pues no. Se parece. Mínimamente uno que el chapoteadero, porque otro es el lago. Sí, el chapoteador claro. de fuego, ¿no? Es como muy el Bronco, ¿no? El exgobernador de allá de Nuevo León. Es como, cálmate. Vamos a seguir hablando acerca de estos finales. Arrepiéntense, es el llanto y el crujir de dientes. Nos vamos a ir al Averno todos. Al Averno, dije. Al Averno, dije. Bueno, en Apocalipsis 9 habla... Bueno, este libro lo escribió Juanito. Lo escribió Juan. Se fue ahí a una isla y empezó a tener ahí sus visiones. Y una de esas visiones... está bien densa esta. Hasta miedo me dio cuando la estaba leyendo. Dice que Juan tuvo una visión. Y menciona que una de ellas empieza cuando una estrella cae del cielo y recibe una llave para abrir un pozo profundo, el abismo. Cuando lo abre, y aquí me gusta la narrativa, chécate, sale humo negro que oscurece al sol, y del humo emergen criaturas de pesadillas. ¡Hala! Langostas con caras de humano, A la vez. pelo de mujer,
dientes de león y colas de escorpión que pican como agujas. Y esto está bien chido porque dice, no matan, pero tienen la finalidad de estar dando a las personas con un dolor tan intenso que los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Serán lideradas por el ángel Abadón, que en hebreo es el destructor. Este pasaje es uno de los más oscuros y de los más aterradores. Imagínate que se lo estás leyendo a los niños en la escuela dominical. No, eso ¿sí o no se va a portar bien ese es chamaco? una historia de terror, güey. Y me gusta mucho esa narrativa, ¿no? De cómo va a salir el humo negro y va a apagar el sol. Eso nos va a pasar a todos. Nos vamos a ir pronto ya. Cristo viene. Viva Cristo Rey. Eso. Oye, bueno, chicos, aquí en esto que yo les voy a platicar es un episodio bastante turbio y muy, muy triste por la situación que se vivió. Esto se encuentra en Génesis 22 y aquí les habla acerca de el silencio de Dios ante el sacrificio de Isaac. Esto sucede cuando Abraham, el padre de las naciones, pues es un padre muy amoroso, ¿no? Ama a su hijo Isaac, que nació milagrosamente en la vejez de Abraham. Entonces, un día Dios le dice, Abraham era leal a Dios, ¿no? Entonces, Dios le dice, toma a tu hijo, tu único, al que amas, y ofrécelo en sacrificio en el monte Moria. Sin explicaciones, Abraham le obedece, porque así era, le obedecía en todo, ¿no? Prepara leña, ata a su hijo, a Isaac, y lo pone en un altar para, pues, levantar este objeto y con la vida del niño, ¿no? Entonces, Isaac confiado pregunta, ¿dónde está el cordero? Es que esa es la parte más... Para el sacrificio, bro. ¿no? Entonces, es ahí donde, imagínate la crueldad de Abraham al momento de decir, lo voy a hacer porque Dios me lo está pidiendo, al ser que más amo, ¿no? Lo voy a dar en sacrificio. Y Abraham responde con una voz temblorosa, Dios proveerá. O sea, ya estaba decidido, nada lo iba a hacer cambiar de opinión. Entonces, en el último segundo, un ángel aparece y le detiene la mano, ¿no? Como, a ver, no lo hagas, esto no tienes por qué hacer esto, ¿no? Y aparece un carnero para reemplazar al niño. O sea, ya sabes que aquí está tu carnero y ya mejor hazle lo que ibas a hacerle a tu hijo, hácelo al carnero. Entonces Abraham pues pasa la prueba, pero aquí se habla de que este es un episodio bastante turbio porque ¿cómo te vas a atrever a hacerle algo a tu hijo, a esa personita que tanto amas y que para ti es lo más sagrado que hay en la vida, y solamente por orden de Dios le vas a quitar lo más preciado que es la vida, ¿no? Entonces, si te quedas como que pensando de que, a ver, ¿por qué haces esto, Diosito, no? ¿Por qué guardas silencio? ¿Por qué no dices nada? Pues es que también ya tenía Ismael, ¿no? Ya tenía los dos hijos. Ay, ¿no? ya. El que tuvo con la otra. Es como, ya tengo dos. Esa es la parte, yo creo, bien cruel de ese pasaje escrito, ¿no? Sí, claro. Que vas tú como... O sea, yo me imagino, ¿no? Va el señor con su hijo ayudándolo a cargar leña. Un viejito, porque ya también estaba bien anciano. Sí, o sea, el viejito con su hijito cargando ahí, dando a su papá a cargar la leña y esto y el otro. Y ese tipo de pruebitas, ¿no? Como tipo Job, tipo Abraham, o sea... ¿Por qué, o sea, no? Sí, o sea, qué pinche necesidad, güey. Y dices... De querer demostrar... este vato... Claro. Ahí va, güey. Opaco, ¿eh? No, o sea, no, es que me da un chingo de coraje. Sí, claro. Me da un buen de coraje. Por eso yo no creo en ese Dios. Y lo digo abiertamente, yo no creo en ese Dios. Porque estoy seguro que si eso pasó en la historia, fue como los que hoy en día dicen que Dios dijo que le sacaran los ojos con la cuchara. O sea, serían ese tipo de personas así. Y en todo caso, Dios sí se dio cuenta que iba a pasar eso. Espérate, yo no te mandé a hacer nada, ¿no? Sí. O sea, pero de gente que dice que Dios le habla. Fue el ángel, ¿no? El que se Imagínate, es que sí es cierto. O sea, mencionar esa parte. Si hoy en pleno siglo XXI hay gente que está mal de sus facultades, está enferma, que dice que Dios le habla y que le pide que haga cosas atroces, ¿no? Ya hablamos mucho en otros episodios, pero tan solo el de la cuchara, que es el más que sonó mucho y me dolió muchísimo. ¿Tú crees que en ese tiempo no había gente así? No, hombre, claro. ¿Y que sus libros no están en la Biblia? Claro. Por eso me cuesta mucho trabajo creer en ese tipo de cuestiones o de pasajes bíblicos, porque
bien puede ser una persona enferma. Claro. Bien, Abraham pudo haber estado enfermo y imaginó, no sé, algo. Por ahí se le cuatropearon los cables. Y Dios, por el contrario, el Dios real, Dios le dijo, no, espérate, ¿qué estás haciendo? Yo no Eso te no es mandé. así, claro. Eso no es así. Y toda la parte difícil donde el niño, el nene, mira a su padre y le dice, ¿Dónde está, ¡ay, la no? bestia, Claro, güey! qué Yo he fuerte. llorado leyendo eso, güey. No, y aparte todavía dices, bueno, ok, no se concretó, ¿no? Lo que supuestamente le Pero habían ¿cuánto pedido. sí? Ajá, pero imagínate también el terror psicológico de este niño que está ahí viendo a su papá cómo tiene este objeto y te quedas como a ver, ¿Qué estás a ver, papá, ¿me haciendo? lo ibas a hacer a mí? O sea, Sí. imagínate a qué grado, ¿no? Había unas civilizaciones que no eran las hebreas precisamente, donde tenían este tipo de praxis, que ellos sí entregaban a sus dioses el primer hijo. Y por ahí viene una justificación de por qué Abraham sí accedió a este decreto. Porque había otras personas que no creían en el mismo Dios que él, que tenían estas prácticas. Entonces él dijo, pues yo sí lo voy a hacer porque pues ellos lo hacen. Al final este es un dogma que te van aterrizando de que Dios intervino ahí porque era ya no necesitas sacrificar a tu hijo primogénito porque yo lo voy a hacer miles de años después. Claro. O sea, lo terminan aterrizando para seguirnos lavando el cerebro. Hay un tema también que quiero mencionar. Ya estoy enojado. Ya me Sí, ya enojé. me pateaste 3 veces. Oye, fíjate que el aire acondicionado, digo, para la gente que si alguien comenta, tengo el aire de frente y como que me chillan los ojos, es coraje. Fíjate que quiero hablar precisamente de esta gran diferencia que existe entre el Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ya sé que lo hemos mencionado mucho, pero llegamos a esta parte. El Dios del Antiguo Testamento que manda a desvivir a mucha gente, que manda plagas, que manda terremotos, que manda destrucción masiva a pueblos, que desciende fuego del cielo, que muestra una cólera, una ira y una venganza muy insaciable, que a menos que no haya derramamiento de como que no está tranquilo. Y llega de pronto Jesucristo. Y Jesucristo empieza a dar un mensaje muy diferente a lo que los hombres venían diciendo, ¿no? Practicando estos grandes padres de la historia. Un mensaje de amor, un mensaje de perdón, un mensaje de ayuda al prójimo, ¿no? De compasión. Y esto abre una gran o dos grandes incógnitas. Uno, ¿es el mismo Dios del que habla el Antiguo Testamento y del que habla Jesús? O lo que incluso se ha hablado con Lourdes Gómez, que le mando un saludo, hablamos de dos dioses diferentes. El Dios del Antiguo Testamento, que es el general de batalla, el Jehová de los ejércitos, que solamente le interesa a Israel y ya, porque realmente había mucha gente en ese entonces, y como para decir yo soy el Dios de Israel y ya no me interesa el otro continente, no me interesa nada, solamente Israel. Y aparte está el Dios que Jesús vino a mostrarnos, ¿no? Un Dios de perdón, de amor, un estilo de vida más universal donde entramos todos, y no por gracia, sino todos. No sé, ¿ustedes qué piensan? No, yo lo he dicho, yo en este Dios definitivamente, y lo platicaba no hace mucho con mis amigos, nuevos amigos de Misiones Podcast, que el tema de este Dios a mí se me hace muy limitado. El hecho de lo que platicabas hace rato, este Dios iracundo, este Dios con sus arranques emocionales, es un Dios tal cual, muy emocional. En algún momento en la iglesia te dicen que Dios no es como nosotros, pero la misma Biblia dice que Dios es celoso de nosotros. Sí. Estos arranques de ira, porque no nada más fue en el diluvio, otros momentos donde Dios se pone molesto con la humanidad, incluso el mismo Moisés interviene ahí un par de veces. No, espérate, piensa bien las cosas. No creo en este Dios. Yo creo que hay un poder mucho más grande, más allá del conocimiento. Y me voy a poner un poco mamador en ese sentido. El mismo Nietzsche lo dice, ¿no? Que Dios está muerto y nosotros lo matamos. Entonces, este Dios en el que nos han enseñado a creer es un Dios muy infantil, es un Dios muy humanizado. Exacto. Yo creo que existe una fuerza suprema, obviamente debe de haber algo más allá que no está, y la misma Biblia a veces lo cita, está sobre nuestro pensamiento humano, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto lo dice mucho la Biblia, y creo que también así es este Dios del que yo estoy seguro y en algún momento voy a encontrar esta definición tal cual, este concepto que es un Dios que sobrepasa todo esto, sí. Lo que es la paz, estos conceptos de amor muy banales que tenemos, estos conceptos muy banales,
justamente de paz, de lo que significa el amarse a uno mismo, el poder llegar a ser, y si estoy mamando mucho, llegar a ser el superhumano que menciona Nietzsche. Sí. Esta parte yo creo que sí nos deja muy, muy corto el Dios del que nos habla durante todo el Antiguo Testamento, y justamente cómo llega Jesús con una filosofía un tanto distinta, porque Jesús varias veces pues se llegó a encabronar. Está la parte del templo cuando maldice al higo, y hay otra parte que no sé mucho. Lourdes también compartió un versículo que me encanta, que Jesús también llega a ser bastante extremo, y se avienta un speech por ahí y dice Jesús: el que no está conmigo está en mi contra. Está bien denso porque está en los evangelios. Que por cierto lo hablamos en el capítulo con Lourdes, ¿no? Para los que son nuevos y no han visto, váyanse a buscar ese capítulo. Está muy bueno. Está muy bueno, en donde menciona acerca de Jesús y dice que de niño era bien canijo. José le tenía miedo. Sí, imagínate. José le tenía miedo. Chamaco, deja de andar corriendo arriba del agua. Cállate. Y bueno, hay una parte que también me encanta. Hace rato, cuando iniciamos el episodio, mencionábamos que Dios no aceptaba ofrendas. Voy a tratar de usar palabras para que no vipe tanto aquí la editora. Mencionábamos que Dios no acepta ofrendas humanas, ¿no? Sí. Que Él no, nada más su hijo primogénito, nada más. Pues fíjense que no. Resulta y resalta, y me encanta este chismito porque hay mucho contexto político. En Ezequiel es un profeta que tiene unas historias muy densas. Por ahí igual has escuchado esta historia antes de que cuente esta, y tal vez Dafne también. Hay una historia donde Dios le dice: ve y profetiza sobre el valle de huesos secos. Que esa historia me encanta porque llega y se para justamente en este valle donde ya no había vida. Me imagino mucho como cuando el Rey León, ¿no? Que se va y se mete por allá. Ahí se para y Dios le dice: profetiza vida sobre ellos. Y él obedece a Dios, le empieza a hablar a esta multitud de restos, y menciona la narrativa que empiezan a moverse, empiezan a unirse uno a uno esta base del cuerpo. Qué increíble. Y de pronto le empiezan a salir tejido muscular, y empieza a salirle piel. Y Dios le dice: este es el ejército que vas a utilizar para irles a romper el chip a los otros. Bueno, es un contexto. Resulta que en Ezequiel 39, Dios le dice a Ezequiel: ve y dile a Gog que sus días están acabados. Gog era un enemigo del pueblo israelita. Dice: cuando Gog y su ejército son derrotados, Dios no solo se conforma con desuscribirlos de la vida, organiza un espectáculo. Le habla a Ezequiel y le dice que llame a todas las aves del cielo, los buitres, los cuervos, las águilas y las bestias del campo, junto con los lobos, las hienas y los leones, para una ofrenda, una entrega, para lo de Spotify, en las montañas. Y Dios le ordena: coman carne de valientes, es decir, de los que ya desvivieron. ¡A la vez! Coman carnes de valientes, beban su líquido vital de los príncipes como si fueran carneros, corderos y toros bien cebados. O sea, pudieras decir, está hablando de los animales. No, aquí Dios está diciendo como si fueran los carneros, los corderos y los toros. Ahora imagínense la escena de todos estos restos de humanos, ¿no? Y por ahí se menciona, esto lo tengo aquí en la redacción, pero sí quiero leer la parte donde está en el versículo, porque está bien denso, está bastante explícito, y ahí sí me va a perdonar la editora porque me voy a dar un festín. Disfruten en Spotify. Sí, disfruten en Spotify. Dice, el sacrificio que voy a preparar comerán, y esto empieza desde el 19. Esto es Ezequiel 39, 19. Dice: del que voy a preparar comerán grasa hasta hastiarse y beberán sangre hasta emborracharse. En mi mesa se hartarán de caballos y de jinetes, de guerreros valientes y de toda clase de soldados. Yo, el Señor y Dios, lo afirmo. Hola. Wow. Turn down for what? No manches. Sí, la neta sí está bien denso. Dije, espérate. Como que no eres muy amoroso, ¿no? O sea, imagínate embriagarte con sangre. Pata la moronga. Los taquitos de moronga. No manches. Sí, es uno de los... este episodio de La Rosa de Guadalupe, este episodio, la neta no había llegado a escarbar, porque sí me gustan estas historias. No las había analizado
tal cual porque está explícito qué es lo que va a hacer y cómo van a hacer Y te pone el banquete. ejemplo, como si fuera de... Sí, claro. O sea, no están diciendo, van a agarrarlos. No, aquí dice. No es juguito de uva, como dicen en la iglesia. No es huevito chopecha. Es que me da risa, güey, cómo en la iglesia te quieren suavizar tanto. Sí, es vino, pero es juguito de uva. No manches. Y esa es la historia de Ezequiel contra el ejército de Gog. Qué fuerte. No manches, está pero potentísimo. quiero Creo mucho, que Ezequiel. se llevó un lugar digno de la última Sí. historia del iceberg. Yo ya les voy a contar algo, no está tan súper mega fuerte como lo que nos acaba de decir Oscar, pero aquí esto ya lo veníamos analizando en lo que les dije del Leviatán. Hay en Apocalipsis 13 se habla acerca de la bestia como reflejo de Dios. Entonces aquí entra también este dilema, ¿no? Se dice que en el Apocalipsis la bestia sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. Un monstruo que engaña al mundo y que lucha contra los santos, ¿no? Entonces todos la ven como el enemigo de Dios, como el anticristo. Todos dicen, no, pues esto no es... Dijeran por ahí, no es de Dios, ¿no? Pero hay una idea prohibida que dice así: y si la bestia no es solo una rebelión, sino algo que Dios permite o incluso crea como un reflejo oscuro de su propio poder. Su doppelganger, ¿no? Ándale, A la imagínate. bestia. Entonces, pues la Biblia dice que Dios es soberano sobre todo. Así que esta teoría imagina la bestia como una especie de el otro lado de Dios. Sí, el lado oscuro. Ajá, el lado oscuro, lo que venías tú analizando, y una fuerza destructiva que pues él los pone para dejarlos que existan nada más porque sí, para probarle al mundo que él tiene el dominio total, ¿no? Lo que decían hace ratito. Ahí lo dejo nada más porque pues yo mando y cuando a mí se me antoje yo voy a terminar con estas bestias, ¿no? Qué fuerte. Típico de Géminis. Si tiene esta doble duda. No manches. Ay, terminé así hasta... Ya me va a explotar la cabeza. Sí, es que yo la verdad, les voy a ser honestos. Yo sí he llorado cuando leo la historia de Abraham con su hijo porque... O sea, cuando estoy leyendo pasa, ¿no? Que te imaginas toda una película en tu mente, ¿no? Sí, claro. Y no sé por qué, digo, como que le adjudicamos un peso al hijo de Abraham, a Isaac. Y los que son padres, imagínense, o sea, que tú te atrevas a hacer eso. Yo sé que es muy difícil de imaginar y que todavía te digan, ¿y dónde está el cordero? O sea, es una parte que a mí me rompe y me ha hecho... decir, o sea, eso no está bien de ningún lado, no, o sea, no está bien. Y quien quiera justificar eso, neta, deberías buscar ayuda porque de ninguna forma puedes decir que es correcto eso. Entonces, volvamos a lo mismo, que nuestra religión sea ser buenas personas, hacer el bien, y yo creo que nos va a ir bien a todos. ¿O no a todos? O tal vez no. O tal vez no. Tal vez no. Nada. Pero creamos que sí. Sí, esperemos y sí. La verdad es que fue un episodio bastante chido. Y hay otras historias que no salieron. Por ahí dejen en la caja de comentarios si quieren. Otra un segundo. Hay un montón de cosas de qué hablar acerca de la Biblia. Y decirle a la gente que dejen los temas que les gustaría que traigamos. Claro. Pareciera que no, pero sí son muchos comentarios y sí los leemos. Entonces, por ahí ya publicamos el de Cantinflas porque uno antes la gente lo estuvo pidiendo. Entonces, pues ahí para que sigan poniendo de qué les gustaría, de qué otros temas para venir a platicarles aquí en la mesa de los sustólogos. Raspar muebles. Y no se olviden comentar, ya saben, todos los que llegaron al final. Las calaveritas. Las calaveritas. Ahí nos damos cuenta quién nos están viendo. Y pues aparte ahí nos damos cuenta si llegaron al final, si les gustó el capítulo y todo eso, ¿no? Yo terminé con la cabeza Rosa. Rosada. Me encantó el capítulo, chicos, gracias porque pues siempre aprendes y obviamente, como siempre decimos, acuérdense que nosotros lo hacemos con todo el respeto y también ellos dijeron esta cuestión de que no se vayan a enojar, o sea, aquí venimos sin... cuestiones religiosas, ¿no? Nada más a analizarlo desde otra perspectiva. Así que ya saben, pórtense mal, cuídense bien y nos estamos viendo en otro capítulo. Acuérdense que ya son 2 por semana y si quieren escuchar el capítulo sin estos vipeos, váyanse a Spotify en la segunda ronda. Viva Cristo Rey y tengan la bondad de ser felices. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye. Bye.